Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo una vez más, mi amado hermano. Hemos llegado al séptimo estudio del expositor Superando la Crisis. Y hoy vamos a ver un tema que muy a menudo confrontamos con nuestra realidad. Un tema que nos va a ayudar a crecer también en fe, a crecer también en creerle a Dios y a sus promesas. Por lo tanto, hoy veremos el tema provisión en Sarepta. Sí, así como lo escuchaste, provisión en Sarepta. Y lo vamos a basar en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 13 y 14, que dice: vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Qué hermoso es escuchar una palabra de un profeta. Pero estas palabras, ¿a quién? ¿A quién se le dijeron? Y aquí es donde la cuestión de fe no solamente es para grandes, para ricos o nada más para pobres. Todos en algún momento necesitamos de Dios. Y que la escasez, esa escasez que muchas veces visita nuestro hogar, nuestra familia, también ponerla en la palabra y sobre la palabra de Dios. ¿A quién le dice esta palabra el profeta Elías? Y se lo dice una mujer, pero no es cualquier mujer, claro que no, sino es una mujer que tiene características muy diferentes a cualquier mujer. En primer lugar, la Biblia no le menciona un nombre, solamente dice que era viuda y tenía un hijo posiblemente menor de edad. Quiere decir que esta mujer joven había quedado viuda y no había vuelto a buscar un marido o un hombre con quien casarse. Y en primer lugar, para entender esta historia, veremos la realidad. ¿Cuál es esta realidad? Habían pasado algunos años que no llovía sobre la tierra. Elías había ya estado en aquel arroyo, sí, bebiendo y siendo alimentado por los cuervos. Pero la Biblia dice que aquel arroyo se secó. Esto nos da a entender la terrible sequía que había en aquel lugar. La pobreza que había en aquel lugar. No solo en la casa de la viuda, en todos los hogares había miseria y pobreza. La tierra estaba árida. La tierra no daba su fruto. No había cosecha, no había espigas, no había granos. Posiblemente había pasado 1, 2 o 3 años de que no había caído agua sobre la tierra. Los pocos granos que habían quedado de la última cosecha se habían agotado. Quizá alguien tenía un dracma, quizá alguien tenía una moneda con que comprar, pero ¿qué poder comprar si no había qué comprar? No había granos para modo de amasar y poder comer. Esa mujer aquella mañana sale de su casa sabiendo que solamente tiene una bolita de masa, harina, un poquito de agua para hacer una torta, dársela a su hijo y dice la Biblia, y dejarse morir. Dejar morir a su pequeño y por consiguiente ella también. Esa mañana sale aquella mujer de casa, caminando cabizbaja,
sabiendo que era el último día en que ella había visto posiblemente la luz del sol. Los demás días era llanto y era entregarse a la muerte. Caminaba entre la tierra árida con la cabeza hacia el suelo, diciendo: ¿y ahora qué va a ser de mí y de mi hijo? No tengo ya qué más darle de comer. Solamente salía a buscar algunas ramas secas, algunas ramas con la cual prenderle fuego y cocer la última torta con que alimentar a su pequeño. Esta era la realidad, una realidad triste y lamentable, una realidad de una mujer viuda y con hambre y con necesidad. Y esta mujer no era hebrea, no era judía, sino dice que vivía en la región de Sidón, lugar donde vivían o habitaban hombres, familias, pueblos paganos. Y en medio de esos pueblos surge esta mujer con un corazón diferente. Y ahí es donde empieza el gran milagro. Desde el cielo, Dios no pasa por alto nuestras necesidades, tu necesidad, nuestra escasez. Bien lo dijo el Señor Jesús, que antes de que nosotros pidamos a Dios por nuestras necesidades, Él las conoce todas. Dios desde el cielo estaba mirando a aquella mujer y pronto le enviaría respuesta a su clamor, a su sollozo, a sus lágrimas. ¿Y cuál era la respuesta? Enviarle al siervo de Dios. Entonces Elías, cuando vio que el río o aquel riachuelo se secaba, Elías se preocupó. Señor, ¿y ahora cómo voy a saciar mi sed? ¿Cómo voy a comer y beber? Y el Señor le dice a Elías: vete allá a la tierra de Sarepta de Sidón, ahí vas a encontrar a una mujer. Yo te la voy a mostrar y te vas a acercar a ella. Y el Señor empieza a tratar con Elías. Pero Dios manda a Elías a una viuda. ¿Por qué no lo mandó a una familia diferente? ¿Por qué probar la fe de una mujer necesitada? Porque aquí es donde Dios bendice a través de la fe de creer a la palabra. Cuando Elías llega a Sarepta, a lo lejos el Señor le dice: mira esa mujer, acércate y haz con ella como yo te mandé. Elías se acerca a aquella mujer sin nombre, anónima, pero con un gran corazón. Y le dice Elías: mujer, tengo sed, tráeme agua de tu casa. Aquella mujer se levanta con los leños y dice: claro, no le estaba pidiendo cualquier cosa, le pedía un vaso de agua. Y lo que había escaso en ese tiempo era agua. ¿Cómo alguien te va a pedir algo que él sabe que hay escasez en toda la tierra? Pero la mujer dijo: ok, este hombre me pide un vaso de agua, le daré un poco del agua que tengo en casa. Pero mientras esta mujer iba a traerle el agua, Elías le dice: y tráeme también una torta de pan, que me la pongas debajo del fuego y al carbón. ¡Wow! Vea, desafiante. Aquella mujer se voltea y le dice: oh Señor, solo tengo una bolita de masa para hacer una torta para mi hijo y para mí y dejarnos morir. Pero Elías le da la palabra de fe: ve y hazme a mí primero y luego harás para ti. Escucha la palabra del profeta. Haz primero lo que Dios te pide. Dale a Dios primero lo que Él
requiere de ti y luego habrá para ti una prueba de fe. Como segundo punto, entonces es creyendo a la palabra. Sí, una palabra de fe. Hazme primero a mí. Eso era obvio, pero la fe es y luego harás para ti. Increíble. Una bola de masa, primero a Él y luego haré para mí. Ahí está el secreto de la provisión. Habrá también para ti si primero también le cumples a Dios. Muchos hermanos cristianos, personas, familias, no creen a la palabra. Cuando se ven en escasez, dudan de la palabra. Cuando el Señor dice que Él será tu provisión, que no habrá un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay muchos que no creen a la palabra. ¿Por qué? Porque retienen lo que Dios les pide. Retienen lo que Dios les requiere. Sea economía, sí, sean bienes. Decimos no, porque primero es mi casa, primero es mi familia y luego es lo que Dios necesite. ¿Sabes qué? Ahí no hay fe y ahí no habrá provisión. Tú que vives con el miedo de lo que vendrá mañana, tú que vives con el miedo de que será posible que Dios me responda, siempre vivirás con ese miedo. Siempre habrá miedo del mañana porque no has aprendido a confiar en Dios. Aprende a confiar en Dios como esta viuda que no solamente escuchó con fe, sino en tercer lugar, actuó con fe. ¿Sí? Escuchó lo que Dios le pidió, pero también actuó conforme a la palabra del profeta. Una mujer que a mediodía su vida estaba cambiando. Esa mujer que tenía su rostro cabizbajo al iniciar la mañana, ahora había esperanza. El hombre de Dios le estaba dando una palabra divina. Y empezó a meter las manos a la masa, empezó a amasar y separar, hizo una bolita, pero vio que crecía y crecía en sus manos, al grado que tuvo que partirla en dos. Y aquella bolita que partió en dos, hizo una torta para Elías y la puso debajo de las brasas con aquella leña que había conseguido por la mañana. Y se la dio al hombre de Dios. Elías comió, bebió, y cuando aquella mujer regresa otra vez a la bolita que había dejado de masa y empieza a amasar, aquella masa, dice la Escritura, que no cesó de crecer hasta que volvió a llover sobre la tierra. Increíble. Estas son las cosas que hace Dios. Cuando tú mueves tus manos, tus obras, lo que hacemos es por fe, creyendo que lo que Dios prometió lo va a hacer, y accionas en fe. Sí, no accionas por falta de fe y miedo, no. Haces las cosas en fe. Ten la seguridad que Dios será tu sustento. Él siempre dará comida a tus hijos, a tu casa, a tu familia. Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de mí. Él es un Dios justo y misericordioso, pero tienes que actuar en fe, porque Dios es tu provisión. En conclusión, hay muchos que vivimos y pasamos periodos de escasez. Y los periodos de escasez sin fe es desesperante, es angustiante, porque la mente es atacada por el enemigo. No tienes lo suficiente, y no tener ante la vista humana lo suficiente, nos preocupamos y nos ocupamos materialmente de cómo poder suplir esas necesidades. Y lo peor, nos olvidamos de Dios. En esos tiempos de necesidad, muchos se olvidan de Dios. Y es cuando tú tienes que ir a la palabra,
es cuando yo tengo que ir a la palabra y creer en fe. Dale a Dios lo que es de Dios. Y Dios va a premiar tu devoción y Él será tu provisión en el nombre de Jesús. Si tú, hermano, amigo, estás pasando por una situación de necesidad en este tiempo, una necesidad material, económica, financiera, no hay alimento en tu casa, quiero que inclines tu rostro en el nombre de Jesús y le digas al Señor que crees a la palabra, que no descuidarás lo que Él ha puesto en tus manos, ni lo que Él pide de ti. Ora a Dios en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos por descuidar tu palabra, por dudar de que tú eres nuestra provisión, porque tú siempre serás nuestra provisión. Ahora, Señor, envía una palabra de bendición y se envía en el nombre de Jesús, que hay provisión en la casa del que me escucha, hay provisión en la casa del que me ve. En esta hora los cielos se abren en bendición gracias a la obediencia que mis hermanos y amigos hoy están depositando en ti, Señor Jesús. Declaro esta bendición en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermano, una vez más, si este video es bendición a tu vida, hermano, o conoces a alguien que necesita escucharlo, compártelo, descárgalo. Sí, o compártelo aquí donde dice compartir. Compártelo en tus redes sociales, en tus estados. Y así como nosotros queremos ser de bendición, sé también tú de bendición. Y también si ha sido de bendición hoy a tu vida, déjanos un like, un me gusta, para que nos demos cuenta que estamos siendo de bendición para tu vida. Y si aún no te has suscrito, dale clic también aquí en suscribirse y a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Dios te bendiga. Hasta la próxima.